Yo estaba preparando esta conferencia y hubo un factor que me llamó mucho la atención mientras la preparaba, y era que, al igual que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también se habla de 12 personas que tuvieron un papel importante en su momento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, nos habla de 12 jueces, valga la redundancia, de Israel. ¿Sabían ustedes que eran 12? ¿Sí sabían eso? Les voy a decir los nombres: Otoniel, para que les pongan a sus hijos: Ahod, Samjar, Débora, Gedeón, Tola. Imagínense, póngale una hija así: Tola. Tola, ven. Yair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Quizás usted no sabe. ¿Sabía usted que eran 12? Eran 12. Pero me llama la atención que antes del libro de Jueces estaba el libro de Josué. ¿Sabe usted cómo terminó el libro de Josué? En el libro de Josué, Josué los anima al pueblo a seguir la ley. Les dice: todos aquí vamos a seguir la ley, y nosotros todos seremos un ejemplo a las demás naciones. Y Jueces comienza precisamente con la muerte de Josué. Y resulta que esto que tanto les pidió Josué no ocurrió. Es más, Jueces es de los libros más fuertes. Habla de unas cosas horribles, de abuso sexual, de maltratos, de cualquier cantidad de locuras. Es más, los jueces, si usted va a la Biblia y se da cuenta, primero eran no tan buenos, luego eran malos, y por último terminaron siendo peores o perversos. Les cité 12, pero hoy quiero que hablemos de 3. Quizás son los que más nosotros tenemos recordación, o de los que la Biblia también más habló. El primero es Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Comenzó como un buen creyente. Él creyó en Dios en medio de sus temores, pero con unas teas encendidas logró vencer un ejército grandísimo solamente con 300 personas. Hasta ahí se ve todo muy bueno, pero después comenzó a manifestarse que era de un temperamento bastante fuerte, tanto que a las personas que no lo quisieron acompañar a esta guerra, ¿sabe qué hizo? Los mató. Y con el oro que recogió de esta batalla hizo un becerro, y todo el pueblo volvió a adorar un becerro. Esa fue la vida de Gedeón. Luego hay otro que se llama Jefté. ¿Se acuerdan de Jefté? ¿Saben qué era él? Jefté básicamente era un asesino a sueldo. Él vivía en un lugar de Israel, por allá en un monte alto, con su tropa, con su combo, con su guerrilla, por decirlo así. Y cada vez que Israel estaba pasando por un tiempo de problema, lo llamaban. Y el hombre era como esa película. Él era el especialista. Él sabía. En realidad, cada vez que lo llamaban porque el pueblo estaba siendo lastimado por otra nación, él era efectivo. Él era un sicario efectivo, mejor dicho. Eso era Jefté. Y él efectivamente logró grandes victorias para proteger al pueblo de Israel. Pero también nos narra la Biblia que él dijo: si tú me ayudas en esta batalla, Dios, hablando con Dios, pero por eso lo pongo entre comillas, sacrificaré la primera persona que salga a recibirme. ¿Y saben cuál fue la primera persona que salió a recibirla? Su hija. Y sacrificó a su hija. Un acto que para Dios era abominable. Eso lo hacían eran los cananeos, pero tenía tan poco conocimiento de Dios, tenía tanto desconocimiento de su Dios, que terminó sacrificando a su propia hija. Eso más o menos es lo que nosotros vemos en el libro de Jueces. Y luego terminamos con Sansón. Sansón fue el peor de todos. Su comienzo parecía muy prometedor. ¿Se acuerdan cómo fue el comienzo de él? ¿Cómo se llamaba el papá de él?
Otoniel creo que se llamaba. Y el ángel de Jehová, usted sabe qué es el ángel de Jehová, esto es una teofanía, es Cristo manifestándose en su naturaleza gloriosa a un hombre, y por eso es el ángel de Jehová. Se le manifestó y la madre de él no podía tener hijos, la mamá de Sansón, y le dijo: tú vas a tener un hijo y tu hijo será poderoso y no le vayas a cortar el cabello. Ustedes saben que él tenía una melena larguísima. Y él no podrá tomar vino y él no podrá hacer esto porque él liberará a la nación. Su comienzo se veía muy prometedor. Que el propio ángel del Señor, que el mismo Jesús se aparezca en su naturaleza divina a un hombre para decirle esto, uno decía: no, este Sansón, él sí, aunque ya Jefté y Gedeón grave, él sí la va a sacar del estadio, él lo va a hacer como debe ser. Pero tristemente fue el peor de todos. Siempre menospreció a Dios. Lo que el Señor le dijo que no hiciera era lo que más rápido corría a hacer. Fue promiscuo. Ustedes saben cuál era la historia de él, ¿no? Él se levantaba arrebatado y, mejor dicho, quería suplir sus deseos sexuales. Fue violento y fue un hombre demasiado arrogante. Y todos sabemos cómo terminó. Le quitaron sus ojos. Terminó trabajando para los filisteos en los trabajos más duros, más vergonzosos, y al final de sus vidas terminó apoyándose en 2 columnas y haciendo que muchísimos filisteos junto con él, porque estoy seguro que no era el plan de Dios, muriera. Esa es la historia de Jueces. Y Jueces después termina con un hombre que le estaba haciendo, que creó un ídolo nuevo, y mientras creó ese ídolo nuevo, llegaron a su tabernáculo y lo mataron, y también mataron a todas las mujeres, y entonces ese pueblo quedó sin mujeres, y entonces el otro pueblo decidió tomar todas las mujeres de otra nación, y eso fue una cosa de locos. Esa es la historia de Jueces. ¿Y Jueces qué nos enseña? Que bajo la ley nadie puede alcanzar la santidad. Comenzó con Josué diciendo: vamos a ser ejemplos si guardamos la ley, y terminó haciéndose ver que todo iba de mal en peor, y que el desorden y que la corrupción de las personas cada vez era mayor. Jueces, vuelvo, se lo repito, demostraba que bajo la ley nadie puede alcanzar la santidad. Es más, ¿por qué ocurre eso? Porque la ley le pide a hombres pecadores que hagan lo correcto, a hombres que su naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Les pide que hagan lo correcto cuando no está en su naturaleza, cuando ellos no lo pueden hacer. Es como pedirle a un árbol de naranjas que dé manzanas. No lo puede hacer. Pero en contraste, vamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia dice que la gracia y la verdad vinieron con Jesucristo, Jesús escogió 12 hombres, igual que en el Antiguo Testamento. Virtuosos para nada. De lo vil y de lo menospreciado escogió el Señor. Tenemos a Mateo, un hombre cobrador de impuestos, quizás esclavo de la avaricia. Tenemos a Pedro, un hombre emocional. Todos ellos tenían cualquier cantidades de debilidades. Pablo, otro asesino que también con agrado veía cómo mataban a las personas y colocaban a los pies de él. Él le decía a la gente: venga, yo le tengo el saco para que pueda tirar la piedra con más comodidad, para que pueda apedrear a esos hombres de una manera más cómoda. Venga, yo le tengo el saquito, deje aquí la ropa y apedreen a todos los que creían en Jesús. Eso era, y un legalista completo. Eso eran los apóstoles. Pero lo interesante es que todos ellos, si bien no fueron perfectos, sí podemos tener la certeza de algo: que cada uno de ellos fue cada vez más parecido a Jesús. Y por ende, al ser más parecidos a Jesús, eran personas que tenían en su vida una mayor exposición progresiva de la santidad. Cada vez eran mejores. Tanto, no sé si usted lo sabía, que en realidad el nombre cristiano nunca se lo pusieron ellos mismos. Es que nosotros somos cristianos. Fueron los demás, porque decían: ellos son cristianos, quiere decir un Cristo pequeño, son iguales a Cristo,
su forma de ser, su forma de actuar, su manera de tratar a las personas, su bondad, su amor, su generosidad, su cuidado por los que están en enfermedad, por los que están pasando por aflicción, la excelente predicación del Evangelio, como lo enseñan, como transmiten de una manera tan clara. Era evidente que Cristo estaba en ellos. ¿Saben por qué? Porque la santidad literalmente es, como le pusimos al título de esta conferencia, la santidad es una relación con Jesús. Y la santidad es una relación que me hace bien. Queremos todos poder alcanzar y cada día poder ser mejores, aunque la santidad completa en la tierra nunca la vamos a alcanzar. Eso es algo que ya se los enseñé en ocasiones pasadas. Pero queremos poder cada día ser más como Él. Claro que lo queremos todos, ¿verdad? ¿Podemos? Claro que lo podemos, y la Biblia en muchos pasajes nos lo dice: a la estatura de la medida del varón perfecto, refiriéndose a Cristo. De gloria en gloria vamos siendo transformados de acuerdo a la imagen de la gloria de Jesucristo. Ese es el propósito del Señor, y eso es algo que todos nosotros podemos alcanzar gracias a Jesús. Ahora, ¿y cómo el Señor puede lograr este cambio real en nosotros? ¿Cómo lo logró? ¿Saben cómo? Gracias al Evangelio de la salvación. ¿Se acuerdan lo que aprendimos en la última conferencia? ¿Qué era el Evangelio? ¿Qué era el Evangelio? ¿Se acuerdan? Hoy no hay imágenes, Dieguito. El Evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? ¿Se acuerdan qué quiere decir la palabra evangelio? Buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Están en un pasaje que a mí me fascina y que creo que todos lo sabemos y lo repetimos, pero deberíamos entenderlo profundamente. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué era el Evangelio? Por causa del pecado, ¿qué entró? La muerte, primero que todo la condenación, ¿cierto? La muerte, la enfermedad, la escasez, y todo eso también se los hablé en la conferencia anterior, que fue lo que experimentó Adán y Eva después de estar en un lugar completamente bonito, completamente lleno de la bendición de Dios, de la provisión de Dios. Pasaron a experimentar la muerte, el dolor, la escasez, la enfermedad, y lo peor de todo, fueron excluidos de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que Él colocó unos arcángeles para que ellos no entraran en el Edén? Ya no podían tener cercanía a la presencia de Dios, y eso es lo peor, porque cuando está Dios, está todo lo demás. Cuando falta Él, vienen todas las demás consecuencias que les acabo de hablar: la muerte, la escasez, la necesidad, el pecado, las malas actitudes, todo lo malo. Pero la buena noticia es que Cristo vino por el amor del Padre. ¿Saben que la gracia viene por el amor? La única manera de manifestar gracia a las personas es porque yo los amo. ¿Cierto que sí? ¿Por qué uno es paciente con sus hijos? Porque los ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué dice ahí? Todo aquel que ¿qué? Que en Él cree. ¿Cómo recibimos ese no perdernos y tener vida eterna? A través de creer. Y eso tiene un nombre, y es la justificación por la fe. Por causa del pecado, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos derecho a sus bendiciones, ni a su cuidado, ni a su favor. Pero Cristo vino y Él tomó nuestro castigo para darnos su naturaleza. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Eso es el evangelio de la justificación. Cuando usted creyó en Cristo en su corazón, ¿sabe qué ocurrió? Usted fue justificado. Y no sé si ya sale ahí, ahí está el evangelio de la justificación. ¿Qué ocurrió exactamente? Hay un pasaje que está en 2 Corintios 5:21 que dice: al que no conoció pecado, por nosotros
lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto? Jesús nunca pecó. Cuando él vino a la tierra, él nunca pecó. Pero ¿cómo fue tratado él? Como un pecador. La Biblia dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo el castigo por nuestros pecados lo llevó Jesús. Yo quiero que usted me entienda eso hoy. A veces uno habla con personas y se preocupa porque aún todavía no lo entienden. Ayer hablaba con una persona que precisamente es de Odres y me manifestaba: yo creo que yo soy salvo porque guardo sus mandatos, vivo una buena vida, y eso no es así. Y yo decía: plop, ay, llevo año y medio enseñando esto y como que todavía no me han entendido muy bien. Voy a seguir ahondando en el asunto. Uno dice: no, ya no lo enseñaron, pero toca seguirlo enseñando hasta que se haga una realidad en nosotros. Entonces, el que nunca pecó, Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros, que sí conocíamos pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir que lo hizo pecado? Él llevó todas las consecuencias que debe llevar un pecador: el castigo, la corona de espinas, ya saben, los latigazos, que sus brazos y sus piernas quedaran clavados a esa cruz. Él llevó el castigo que nosotros nos merecíamos. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Esto es bien interesante, porque yo les enseñaba la última vez que les hablaba. Todo lo que perdimos por causa de Adán, la comunión con Dios, el estar bien con el Señor, todo lo que nosotros perdimos, en Cristo lo volvemos a recuperar. Todo. Yo soy un fiel creyente de eso. Y sabe, quiero que usted también lo pueda hacer. Hay algo que yo aprendía, y es que Jesús fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Sabe usted eso? Y está haciendo alusión a lo que hacían los judíos con un cordero. ¿Qué hacían los judíos? Colocaban la mano sobre el cordero. Digamos, una persona llevaba un cordero ante el tabernáculo, ponía ahí el cordero, colocaba su mano, y ¿qué ocurría? Todo el pecado de este hombre se transmitía al cordero. Pero el cordero tenía que ser ¿cómo? Puro y sin mancha, ¿cierto? No podía tener ningún defecto. ¿Sinónimo de qué? De santidad. Entonces, todo lo malo mío pasaba al cordero, pero todo lo bueno del cordero pasaba a mí. ¿Y qué ocurría después con ese cordero? Lo mataban. ¿Pero sabe cómo lo mataban? Los sacerdotes que ofrecían eso lo hacían muy bien. Buscaban su venita, lo que nosotros le llamamos la yugular, y lo cortaban ahí, de tal manera que el animal se sentía dormido y su muerte era como muy suave. Entonces, ¿por qué si era así? Porque Cristo soportó tantas cosas. Porque no pudo ser igual. Porque no pudo ser ese cordero que simplemente llevaba el pecado del mundo. ¿Por qué tenía que ser de esa manera tan fuerte? Porque cada situación que vivió Cristo era para llevarse una maldición mía y darme una bendición de él. ¿Por qué tenía que soportar esa corona de espinas? Espinos y abrojos te producirá la tierra, para llevarse la maldición de la ruina y de la escasez de nosotros. ¿Por qué tuvo que soportar que su espalda y que su cuerpo quedara como una sola llaga? Porque por su llaga hemos sido nosotros sanados. Y debemos creerlo, eso es nuestro ahora. Todos nuestros pecados le fueron transferidos a Cristo. Escúcheme, todos nuestros pecados con sus consecuencias le fueron transferidos a Cristo. Pero toda la vida perfecta de Cristo nos fue transferida a nosotros. ¿Sí me entiende eso? Dios lo ve a usted como ve a Cristo. ¿Y cómo ve Dios a Cristo? Es bien fácil. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿cómo lo ve Dios a usted? Como su Hijo amado, en quien Dios se complace. Así lo ve siempre.
Y eso que les acabo de explicar se llama la doctrina de la ¿qué? Justificación. Es importante que usted entienda esto. Desde el momento en que usted creyó en Jesús, creo en lo que Él hizo, creo que Él murió en la cruz por llevarse todos mis pecados y ahora lo acepto en mi vida como mi Rey y como mi Señor. Creo por completo eso. Cuando usted hizo eso, ¿qué ocurrió? Ahora Dios lo ve a usted como ve a Cristo. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Siempre. Piensa en esto. Cuando Adán pecó, ¿qué ocurrió? Nos transfirió todos sus pecados. ¿Cierto que sí? ¿Sabía usted eso? Todos nosotros somos pecadores por causa de Adán. Todos. ¿Es justo? Dirá usted, diré yo. ¿Acaso yo fui el que cogí ese bendito fruto y lo mordí? ¿Fue él? ¿Por qué yo tengo que pagar por eso? Así como no lo hicimos, pero recibimos sus consecuencias, de la misma manera nosotros no fuimos santos como Jesús, pero recibimos su santidad. No fuimos justos como Jesús, pero recibimos su justicia. Y ahora así es como nos debemos ver siempre. Hay dos frases que yo utilizo mucho. Una que cita Pedro, cuando dice: yo estoy muerto a los pecados y vivo a la justicia. ¿Sabe? Cuando yo me siento tentado, lo he puesto en práctica y veo cómo el Señor en realidad rápidamente me ayuda. Cuando viene alguna tentación, yo digo: no, yo estoy muerto al pecado y yo estoy vivo a la justicia. Esto no me debe afectar a mí. Y hay otro que dice: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y es importante que usted lo entienda por completo. En el momento en que usted creyó, el Padre Dios lo ve como a Cristo, lo ama, quiere lo mejor para su vida, está comprometido con bendecirle y con ayudarle. El Padre lo ama, y no solamente el Padre lo ama, Cristo, el que murió por nosotros, también lo ama por completo. ¿Cuánto tiempo lo va a amar? Hasta que quizás usted cometió una falla y un error. ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que el Señor los ama hasta el momento donde ustedes quizás cometieron un pecado, un error, después de haberlo conocido? ¿Qué creen ustedes? Díganme. A ver, levanten la mano los que dicen que el Señor nos ama y tiene comunión con nosotros y nos bendice hasta el momento en que cometemos un error y un pecado, y ahí ya se acabó la comunión, se acabó todo lo bueno y de nuevo viene la ira de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? Levanten la mano. Tranquilo, sin pena. Bueno, bendito sea Dios, lo entienden. A pesar de mí, la justificación es para siempre. El Señor siempre, siempre me verá con amor, a pesar de mis pecados. Ahora, entonces, ¿quiere decir con esto? Entonces, ¿pequemos para que abunde la gracia? No, porque el Señor, ahí es donde viene lo siguiente, que es lo que trae el Evangelio. Y lo siguiente que trae es ¿qué? La doctrina de la regeneración. ¿Qué es la doctrina de la regeneración? Os daré corazón nuevo. Dice Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se acuerdan que de eso también les hablé? Y les hablaba de una mujer que su corazón estaba tan débil que lo único que podía hacer es estar todo el tiempo dormida, nada más. Hasta que recibió un trasplante de corazón y pudo volver a hacer ejercicio, a vivir bien, a tener una excelente salud. Eso es lo que ocurre también. Cuando nosotros recibimos a Cristo, como yo les enseñaba, recibimos su justificación, pero también Cristo pasa a hacer algo que la palabra lo llama mucho, y ustedes lo van a encontrar mucho en los evangelios de Pablo, que quiere decir juntamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Juntamente es una palabra que él utiliza en muchas ocasiones. ¿Sabe qué quiere decir juntamente? Adherido, pegado. Eso quiere decir. Ahorita que estamos en el mundial, usted sabe, ¿cuántos están llenando el álbum de Panini? O ninguno se motivó este año porque no estuvo a la selección.
¿Se acuerda que antes los álbumes uno los pegaba con colbón y era un colbón suavecito cuando uno tenía los álbumes de Yed? ¿Se acuerdan? El de Catopectemplica, la ardilla voladora, bueno, los que son de la generación de la guayaba me entienden. Pero así mismo entonces uno los ponía, pero llegaba un amigo y me decía, uy, ¿usted tiene la ardilla voladora? Le doy 10.000 pesos por eso. Facilito. La despegaba del álbum y vendí la ardilla voladora por 10.000 pesos. Pero luego llegaron en el mundial, las láminas del mundial son como adhesivas. Vaya y despéguela. No se puede. Eso quiere decir juntamente, estamos adheridos, estamos pegados con Cristo. Ahora somos uno con Cristo. O sea que el corazón que recibimos es el corazón de Cristo. Y ahora podemos ser capaces de vivir en santidad. Ya no nos interesa el pecado, no queremos hacerlo, no nos agrada. Y mucho menos somos esclavos del pecado. Esa es la justicia de la regeneración. Él me justifica. Me ve completamente como Él, me ama y quiere lo mejor para mí y está comprometido con bendecirme y hacer lo mejor de mí. Pero no solamente queda ahí, ahora Él me da su naturaleza. Ahora yo soy uno con Cristo, estoy adherido a Cristo. Mi parte espiritual ha renacido. Y eso nos ocurrió a nosotros, a todos nosotros. ¿Cierto que sí? Algunos en un aspecto de su vida, a otros en otro. Antes de conocer a Cristo, a mí no se me ocurría para nada tocar la Biblia. Para nada. Miren ese bebé tan lindo. Le vamos a dar una muestra de amor. Besito en la nalguita. No, mentiras. Esa es la regeneración. Vuelvo a nacer en el Espíritu. ¿Sí me están entendiendo hasta acá? Ahora la naturaleza de Cristo es la nuestra. Y ustedes lo han experimentado, como yo les decía, algunos en otros aspectos. Unos en unos, otros en otros. Yo recuerdo que antes de haber nacido de nuevo, para nada cogía la palabra de Dios. Ahora me fascina cogerla. Me fascina estudiarla y me fascina entenderla. Nunca oraba, no sabía ni qué era eso. Porque mi naturaleza espiritual estaba muerta. Era un hombre pecador, condenado al pecado por causa de Adán. Pero cuando resucité en Cristo, ahora Cristo estaba adherido a mí. Me gustaba orar porque Cristo ora. Entiendo. Me gustaban las escrituras porque Cristo amaba las escrituras. Y no solamente en ese aspecto, sino también comenzó el aspecto en mi comportamiento. Yo antes me la pasaba todos los días, me iba a la vuelta de mi casa a tomar. Le perdí gusto a eso. Yo me convertí muy cerca a un cumpleaños míos yo creo que podría ser una fecha como esta. Fue para un 4 o 5 más o menos de diciembre. Me acuerdo muy bien porque a los pocos días cumplí años y vinieron todos mis amigos a invitarme de plan. ¿Y sabe qué hice? Que nos vamos a emborrachar hoy, nos vamos donde las nenas. Y ya no, gracias, no me interesa. Ese deseo por las cosas pecaminosas cambiaron. Eso fue a los 17 años, o sea que ahorita estoy cumpliendo como unos 29 años de haber conocido a Cristo. 29 más 16, ¿cuánto es? 45. 30 años, estoy cumpliendo 30 años de haber conocido de Cristo. Lo mejor que me ha pasado en mi vida. Lo mejor. Ya, y yo sé que quizás a usted le ha pasado. ¿Por qué está acá hoy? ¿Sabe por qué? Porque quiere escuchar una palabra de parte de Dios. Podría estar en su casa haciendo cualquier otra cosa. Y quizás en todos ustedes también han experimentado tantos cambios, porque antes tenía ese genio que era y desesperaba a todo mundo, y ahora mi corazón se ha comenzado a calmar, y en realidad siempre hay amabilidad, siempre hay buen trato. Eso es la regeneración, y que la regeneración produce en mí ¿qué? Un sentido de santificación. ¿Sabe? Martín Lutero decía, la justificación se está acostumbrando a la santificación. Él tenía frases bien corticas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando entendemos que somos justificados, nos comenzamos a acostumbrar a volvernos santos. Nos comenzamos a acostumbrar a ser más como Jesús, a parecernos a Él, porque ahora somos uno con Jesús.
Este es el evangelio de la buena noticia. Es una relación de amor con nuestro Padre Dios que nos devuelve todas las bendiciones que habíamos perdido. ¿Cuántas le dije? Todas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por vosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcanzaran a los gentiles, a nosotros. ¿Y Abraham fue bendecido en qué? En todo. Entonces, el evangelio es una buena noticia porque nos vuelve a dar esa relación de amor con Dios, con nuestro Padre Dios, que nos devuelve todas sus bendiciones. Y además nos capacita para tener una vida que le agrada. Este viernes la pasamos muy rico con las parejas y yo les enseñaba eso a las parejas. Yo no llevo 27 años siendo un esposo fiel porque es que soy lo máximo. 27, perdón, 22, 21 y ahorita cumplimos 22. El anillito siempre me sirve. Aquí está la fecha. ¿Sabe? Es Cristo el que va haciendo en nosotros esa capacidad de poder ser un buen esposo, de poder ser un buen padre, de poder ser un buen ciudadano y de cada día alejarnos más de la naturaleza pecaminosa. ¿Están conmigo hacia ahí? ¿Hasta acá? Entonces, ¿sí están entendiendo lo que es la santidad? La santidad no es un conjunto de normas y de reglas que yo tengo que hacer y que proceden de mí, porque cuando usted hace eso se va a dar cuenta que usted quita los ojos de Cristo y lo pone en las reglas. Y cuando usted la pone en las reglas, creo que uno entre más ve un problema, más grande lo hace. No tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, voy a hacer esto. Usted no se da cuenta cuando a un niño le dicen: venga para acá, mijito, no vaya a coger ese cuchillo. Y le garantizo que el niño estuvo todo el día jugando por todos lados y ni veía el cuchillo, hasta que usted le dijo: no coja el cuchillo. Después se queda: cuchillo, cuchillo, como Smigol se llamaba, la preciosa, quiero el cuchillo. Ocurre lo mismo, porque eso es lo que ocurre cuando pensamos que la santidad es una vida moralista. Lo que hacemos es volvernos como los jueces, más esclavos de esos pecados. El Señor los sacó de Canaán, donde ofrecían becerros, y lo primero que hicieron cuando le dijeron: vamos a cumplir la ley, listo, ¿qué dice la ley? No harán becerros. Becerro. No sacrificarán a sus familiares. Sacrificio. Les pasó lo mismo. La santificación es ver a Cristo, es estar con Cristo, es llenarme de Cristo. De por sí que la palabra santificación, ¿sabe qué quiere decir? Ser separado. Es como cuando yo me casé, fui separado de mi hogar para ahora tener una relación con mi esposa. Y lo mismo ocurre cuando conozco a Cristo. Soy separado para Él. Ahora tengo una relación íntima con Él, donde día a día me voy pareciendo más a Jesús y cada vez soy más como Él. Esa es la santificación. Mientras que Adán puso a toda la raza humana en una posición de juicio, condenación y muerte, Cristo nos trajo la justificación, la regeneración y una vida espiritual que nos guía a la santidad. Él le dio el Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas virtudes comienzan a ser parte de usted, y es ahí donde usted cada día se parece más al Señor. ¿Están hasta ahí conmigo? Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando se daba un mandato, la Biblia dice que el ministerio de la ley fue un ministerio de condenación, dice Jueces. Y luego dice que fue un ministerio, Jueces no, dice Corintios, 2 Corintios capítulo 3. Dice: y si el ministerio de condenación fue con gloria, y luego dice: y si el ministerio de muerte fue con gloria, la ley que traía muerte y condenación. Estos son mis mandatos, pero como no los puedes hacer, estás condenado. ¿Y estás condenado a qué? A la muerte. Pero luego dice: pero el ministerio de justificación, lo que les acabé de enseñar,
será con mayor gloria. Eso yo lo creo, por completo. O sea que si en el Antiguo Testamento Elías levantó muertos, pues en el Nuevo por eso Cristo lo hizo y lo hacía mucho más. Si en el Antiguo Testamento se veían algunos pequeñas sanidades, por decirlo así, o bueno, grandes como la lepra de Naamán, en el Nuevo Testamento se ven pero multiplicados. La Biblia solo habla en el Antiguo Testamento de un leproso que fue sanado. ¿Sabía usted eso? Solo uno. Léala. ¿Quién fue? Pues ya les dije. Que ni siquiera era del pueblo judío. O sea que del pueblo judío ni uno se sanó de lepra. Y cuando Cristo vino, sanaba leprosos por deporte. No mentes por deporte, no por amor. Muchos se sanaban, muchos se sanaban. Una vez sanó 10, pero solo volvió uno. ¿Recuerdan? En otra ocasión se le acercó un hombre leproso y también fue sanado. El ministerio de la justificación es con mayor gloria. Y por eso yo creo por completo que en un ministerio de gracia se deben manifestar mucho más las sanidades, los milagros, los prodigios, porque es con mayor gloria. Entonces en el Antiguo Testamento, cuando leían un mandato, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué sentían las personas? Lo mismo que de Adán. No puedo cumplirlo, viene juicio, viene condenación y viene muerte. Ahora en Cristo, lo que debemos entender, cuando recibimos, porque el Nuevo Testamento también en muchos momentos nos da mandatos. ¿Sabía usted eso? Amen a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Pero ahora la diferencia es que con Cristo cada mandato son cualidades que ya son nuestras y que podemos tener. Esa es la diferencia. Son cualidades que son nuestras, que están en usted, que están en su interior y que usted ahora las puede tener, que hacen parte de su vida. O sea que cada vez que digamos, voy a darles un ejemplo, voy a leerles el pasaje con el que comencé, dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahora, cada palabra del Señor es como cuando Cristo creó la tierra. La tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, pero cuando Cristo daba la palabra, ¿qué ocurría? La palabra creaba algo hermoso. Ahora ocurre lo mismo en nosotros frente a cada mandato que el Señor nos da. Cuando lo leemos, eso se hace real en nosotros y podemos vivir de esta manera. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces cuando usted lo lee, ya no tiene que leerlo como no, yo no puedo, fallé en esto ayer, dice animados y edificados. Yo ayer estuve todo el día desanimado, entonces estuve mal, pequé contra ti, llega el juicio, llega el castigo. No, no es así. Ahora quizás estoy siendo desanimado, pero yo entiendo que ahora en Cristo puedo recibir ánimo. ¿Sí me hago entender? Luego dice aquí: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y entonces comienza una serie de características que el Señor nos da, pero nunca, o que el apóstol Pablo, el escritor de cierto pasaje, nos da, pero que nunca son con el ánimo ni de condenarnos ni de acusarnos. Son con el ánimo de ¿qué? Esto es tuyo, tómalo, puedes tenerlo. Y así es como uno tiene que ver cada uno de esos pasajes que va leyendo en la palabra. Esto es mío y lo puedo tener. Esto es mío y lo puede tener. Entonces vamos a leer el pasaje con el que comencé. Dice: por lo cual, ¿qué quiere decir por lo cual? Esto es algo que también quiero que ustedes lo vean cuando estudian la Biblia a fondo. Todos los evangelios hablan de lo mismo. Siempre todos los evangelios comienzan de la misma manera. Usted es justificado. Pablo comienza explicando eso. Primero comienza explicando: usted es justificado, usted es regenerado, y ahora que usted es justificado y que es regenerado, puede vivir de esta manera. Y comienzan los consejos.
Amen a sus mujeres, sean maridos de una sola mujer, gobiernen bien sus casas, tengan sus hijos en sujeción, no se emborrachen, no hagan esto. Comienzan esa serie de nos que el Señor da, pero ¿qué quiere decir eso? Cosas que nosotros ahora podemos tener y que pueden hacer parte de nuestra vida. Entonces dice acá, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. La palabra reconocer en el griego original es eido, que quiere decir percibir, comprender, conocer y entender. Dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima. Entonces, ¿qué es lo primero que está diciendo aquí? La palabra reconocer o rogamos en el original también es los animamos a que ustedes puedan comprender cada enseñanza y la puedan conocer y pueda ser parte de sus vidas. Eso es lo que ahora podemos hacer, escuchar las enseñanzas y hacer parte de ellas en nuestra vida. Luego dice, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Miren que primero dice, habla en cuanto al que está enseñando la palabra, a la autoridad, pero luego habla de todos los que estamos en la iglesia. ¿Y qué dice? Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos como iglesia tenemos una labor. ¿Y cuál es esa labor? ¿Sabe qué es amonestar? Poner palabras en la mente. En el original, amonestar quiere decir poner palabras en la mente. A veces pensamos que es la labor solamente del que enseña la palabra, pero es una labor de todos. Si alguno de la iglesia, alguien que conocemos, se está apartando, todos podemos hacer eso, amonestarle. Oye, mira, veo que se estaba apartando, que se estás permitiendo ciertas cosas. Mira que la palabra de Dios dice esto y esto es tuyo, recíbelo y vuelve. Dice amonestar a los ociosos. Esta palabra ocioso me llamó mucho la atención porque la Biblia lo usa demasiado. Pablo dice, y esto, Pedro dice, si hacen esto, no los dejará estar ociosos. Y en muchas partes de la Biblia se habla de esta palabra ocioso. ¿Sabe qué quiere decir la palabra ocioso? Quiere decir alguien desordenado, que no está arreglado y que no es, y que dice desordenado, no arreglado, no dispuesto. Los que son padres me van a entender mucho mejor. Digamos cuando, por ejemplo, uno se levanta y comienza, ¿por qué el control está en el piso? Alguien lo puede pisar. ¿Esto qué quiere decir? Está desordenado. ¿Por qué la leche no amaneció en la nevera y la dejaron afuera y ahora se va a dañar? No está en el lugar que está. ¿Qué es ser ociosos? Cuando no estamos dispuestos, cuando no estamos en el lugar en el que deberíamos estar, que nos hace bien. ¿Sí entienden? En este momento todos ustedes aquí sentaditos, ¿cómo están? Dispuestos, ordenados, en el lugar donde deberían estar, recibiendo esa palabra que los acerca al Señor. Eso quiere decir ociosos. Amonestar a los ociosos, ¿qué quiere decir? Como dice Santa Vivienda, los que están en el lugar equivocado. Me gusta esa palabra. Dice, amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes bien, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Sí se da cuenta cómo son una serie de consejos? Una serie de consejos, pero son consejos que usted puede tener. Estad siempre gozosos. Esta palabra me parece muy bonita. ¿Por qué Pablo la dice? Se los voy a enseñar rapidísimo. La iglesia de Tesalonicenses es una iglesia muy bonita. Pablo salió con Silas a predicar. Pablo hacía algo, siempre le predicaba primero que todo ¿a quiénes? A los judíos. ¿Sabía eso? O sea, a los que eran esclavos de la ley. Mis queridos, deberíamos hacer lo mismo. Pero ya ahí fueran muchos esclavos de la ley. Y luego sí hablaba con todos los demás gentiles. De tal manera que comenzó a predicar y muchos judíos de las sinagogas creyeron en la predicación de Pablo. Y luego predicó a los gentiles y muchos más. En un momentico tenía una iglesia grande en Tesalónica.
Pero con los que comenzó, los judíos desde las sinagogas, algunos no creyeron y alborotaron el avispero y hablaron ante el César y dijeron: ellos están mandando seguir otros dioses que no sea el César. Y se levantó una persecución muy fuerte en Tesalónica, tan fuerte que Pablo tuvo que huir. Pero cuando Pablo huyó, se preocupó porque en Tesalónica quedó todo el avispero. Estaban persiguiendo a los cristianos, los estaban matando, les estaban haciendo daño. De tal manera que Pablo mandó a uno de sus ayudantes, de sus colaboradores, a averiguar, y le dijeron: pues te cuento que a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, todos están firmes y están creciendo. Y lo mejor, tienen un anhelo tan grande de verte. Ahí fue donde Pablo quedó boquiabierto. Y si ustedes leen esta carta es una carta llena de amor. Los tengo en mi corazón. Ustedes son cercanos a mí. Esa es la carta de Tesalonicenses, una carta muy bonita. Y qué bonito eso, ¿no? Que a pesar de las dificultades ellos seguirían firmes. ¿Saben por qué? Porque escucharon el verdadero evangelio y ya eran distintos. Y a pesar de todo, siempre estaban gozosos. Y Pablo se los dice aquí: estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Entonces usted dirá: uy, esto no lo estoy haciendo, y ahora me viene el juicio porque no he vuelto a orar. No, eso es suyo, tómelo. Y si en eso falló, dígale: Señor, perdóname, quiero volver a ser alguien que ora. Quiero que usted me entienda: el pecado no le quita la justificación, y el arrepentimiento tampoco le da la justificación. Usted es justificado siempre. Es como algo que yo le enseñaba a las parejas en una ocasión. No quiere decir que yo me casé con mi esposa, hice un pacto de ser fiel con ella. Hay momentos difíciles donde quizás yo le hablé feo. Imagínense que yo le hablé feo a mi esposa y la traté mal. Y luego llega a la casa como si nada. ¿Qué más, mi amor? ¿Cómo vas? Y le doy un besito y ella por allá toda dolida. Y ella como haciéndome caro: oye, pero tú me hablaste feo. Y yo: ay, nuestro pacto es para siempre delante del cura, delante del pastor. Ya estamos siempre fieles y siempre firmes. Es verdad, pero ¿qué es lo que hace el pedir perdón? Genera empatía. Oye, te fallé, te hice daño con eso que te dije y me propongo quitar eso, no lo quiero en mi corazón. Eso es lo que hace el arrepentimiento y el pedir perdón. ¿Sí me entienden? ¿Me entendieron de esta? Porque esta parte es muy importante. Algunos cristianos a veces piensan que como están en la gracia ya no es necesario nunca pedir perdón, porque pues ya la salvación es para siempre. Es verdad, es para siempre, pero cuando usted pide perdón, lo que está haciendo con el Señor es generar una empatía. Entiendo que te fallé, Señor, que para ti es importante que yo ore y que yo lea, y no lo he vuelto a hacer. Perdóname, límpiame de eso y ayúdame a trabajar en el asunto para ser mejor. Eso es lo que hace el pedir perdón. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe que la palabra en el original dice: esta es una cosa deseada por Dios? O sea que todo lo que le acabé de leer, que usted ore sin cesar, que tenga cuidado con sus hermanos que están ociosos, todo lo que le acabé de leer es algo que para el Señor es ¿qué? Agradable. Él quiere que lo hagamos. Y no solamente Él quiere que lo hagamos, dice acá, porque esto es algo que Dios desea y que a través del ungido Jesús Él hace adentro de ustedes. Él quiere que lo hagamos, pero Él también nos capacita para hacerlo. Luego dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra vida podemos ¿qué? Apagar al Espíritu. No menosprecies las profecías. La profecía en el original es propetes, que quiere decir alguien que se pone adelante para hablar. O sea, no menosprecien al orador. No se me duerma mientras hablo. Póngame cuidado, mejor dicho. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. La palabra retener a mí me pareció súper interesante. ¿Sabe? La palabra retener quiere decir sostener algo, pero estando yo abajo. Le voy a dar un ejemplo de esto. Hace unos días nos fuimos de paseo aquí con
Mari, toda la familia, don Eduardo, doña Miriam, la pasamos muy rico en el eje cafetero. Estábamos también nosotros y fuimos a un lugar que es muy bonito, se los recomiendo cuando vayan, a los termales de Santa Rosa del Cabal. En los termales de Santa Rosa del Cabal, eso es espectacular, es muy bonito. Y segundo, lo que usted recibe cuando está en los termales es muy beneficioso. Si usted tiene temas de hongos, temas así en la piel, estas aguas termales se lo quitan. Y eso sí lo recibí todo porque me metí al agua caliente y me estuve allá todo el tiempo y solamente sacaba la cabeza hasta acá. Estaba haciendo mucho frío. Pero hay algo que también ocurre en los termales, es que mejora mucho la circulación. ¿Sabía usted eso? Si tiene problemas de circulación, vaya a termales. Pero resulta que para que esto ocurra, usted tiene que hacer algo: estar en el agua caliente un buen rato y rápido salir a un chorro que es de agua helada. Mucha gente lo hacía y eso salían, ¡ay, ay, ay! Y ¡pum! Y otras se metían. Este pechito en esa parte estuvo ocioso. No, yo no, yo ese frío no me meto ni a palo. O sea que recibí el beneficio de los hongos, de todo aquello, pero el de la circulación no, porque yo no me quise meter en el agua fría ni de riesgo. Y todos me decían, métase, métase. No, gracias, aquí estoy bien. ¿Por qué lo hablo de esto? Mire todos los beneficios que uno recibe simplemente por estar en el lugar correcto. Eso es lo mismo que ocurre cuando usted se expone a la palabra de Dios. La palabra de Dios le trae muchos beneficios. Eso es lo mismo que ocurre cuando usted se dispone a la lectura de la palabra. La lectura de la palabra le trae toda una serie de beneficios a su vida. Por eso yo soy tan insistente en muchas ocasiones con motivarlos a todos ustedes a que lean la palabra, a que oren, no porque si no lo hacen se van a condenar, no, sino porque eso tiene tantos beneficios para sus vidas, tantos, para su salud, para sus finanzas, para su vida interior, para quitar sus malos hábitos, las cosas incorrectas. Hay tanto poder en eso. Y lo único que debemos hacer es sostener desde abajo, o sea, pararme debajo de los ríos de agua viva del Señor y recibir todos los beneficios que me trae su presencia. Dice, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz, ¿quién lo va a hacer? El mismo Dios, mire quién lo hace. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. ¿Quién lo santifica a usted? El mismo Señor. Todo el tiempo lo está santificando, lo está haciendo distinto. Él es fiel, Él lo llama a usted, Él día a día lo va a santificar por completo en todas las áreas de su vida. Y cada día usted podrá ser más como el Señor. Y cada día usted podrá ser mejor, más parecido a Él, porque Cristo se ha comprometido con eso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cierto que sí? Eso es un hecho. Y ustedes se van a dar cuenta cómo día a día, por simplemente exponerse a Él, a su palabra, a su presencia, venir acá a una reunión, cada vez Él los va a hacer mejores con el pasar del tiempo, con el pasar de los años. Cada día en ustedes, como ocurrió en los apóstoles, las virtudes de Cristo van a ser parte de su vida. Bueno, yo quisiera que me acompañaran entonces ahí a orar. ¿Listo?